Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Tengan todos un excelente jueves 17 de diciembre de 2020, listos para llevarles esta entrega correspondiente a la frontera y a todo lo que es el ámbito internacional. Bienvenidos todos, bienvenido Fidel, ¿cómo estás? Gracias Darcy, bienvenidos amigos, efectivamente. Hoy vamos a estar hablando con un internacionalista para abordar temas de orden global que son sumamente importantes. Vamos a hablar hacia dónde marcha el mundo en el 2021 que está a la vuelta de la esquina, porque mira todo lo que está pasando en este momento y trata uno de vislumbrar hacia dónde se va el mundo en los próximos meses. ¿Con quién vamos a hablar al respecto, Darcy? Exactamente, vamos a hablar con Juan Guerra, internacionalista, profesor de la Universidad Católica, analista agudo y muy crítico de todo lo que se refiere al tema internacional. Y amigo Bienvenido. De nosotros. Y amigo del programa, de nosotros lo habíamos extrañado, pero bueno, porque estás dentro del portafolio de internacionalistas aquí de Un Mundo de Economía. Muchas gracias, en especial eso, amigo de la casa, ¿no? Amigo de la casa, amigo de los amigos. Y del programa. Y del programa. Y de los conductores del programa. Tenemos una serie de lazos. Eso suena a mafia. Señores, el conocimiento y el intelecto se maneja como una mafia. ¿Es un poder? No, yo sé que es un poder. Sí. Bienvenido, Juan, gracias, de verdad. gracias, me encanta, de verdad. Nos complace sobremanera. Tú me hacías tú hacías un comentario en la entrada que yo quisiera atajarlo, ¿no? Mi abuelita, que murió de 98 años, fue testigo presencial y fue testigo vivencial de la gripe española. ¿No? En 1908, 1909. No, realmente entre los 20. Entre el final de la Primera Guerra Mundial al 21, qué sé yo, ¿no? Y ya ella era una jovencita. De hecho creo que ya había nacido mi tía. Y ella me contaba las atrocidades y los espantos relacionados con la peste española o con la gripe española. ¿Y es algo parecido a lo que estamos viviendo ahora? No, muchísimo más, porque era mucho más invasiva, más destructiva. Mira, el arrojo de cifras se habla de casi 50 millones de personas a lo largo del mundo. Acaba de terminar la Primera Guerra Mundial en el año 18, con un saldo negativo de 25, 30 millones de personas, y la gripe española duplicó exactamente a la gente, ¿no? Y a partir de ese momento, una vez que, por cierto, la gripe se extinguió sola, como había dicho el presidente Trump que algún día iba a pasar, cosa que no terminó pasando, que se iba a extinguir solo, la gripe española un día se extingue y deja de cobrar víctimas, ¿ok? Y a lo largo de los siguientes 50 años, sobre el planeta Tierra se cubrió una especie de manto de olvido. Apenas hace menos de un año es que la gente volvió a acordarse de las atrocidades de la gripe española, pero se había quedado como que en el subconsciente colectivo humano, guardado, encofrado, como que eso no había sucedido. Probablemente ese sea el día después de esta pandemia también. Amén. Probablemente sea lo mismo. Que lo olvidemos. Que lo necesitemos olvidar. ¿Okay? Claro, es fundamental. Sin llegar a las atrocidades en que llegó, pero a partir de los anuncios que hizo el presidente Trump ayer, en donde certifica, antes de ayer, perdón, el domingo, hace unos días, perdón, donde certifica que ya está lista América para entregar la vacuna al mundo, y haciendo el comentario adicional de que lo que empezó en China como una desgracia va a terminar en América como una solución, cosa que se nota que es verdad, yo creo que uno puede tener la confianza de que el año 21 va a ser mejor. Va a ser el año de la recuperación de la salud del planeta y con ella la recuperación de la salud económica y política del planeta. Que así sea. Yo soy optimista. Que así sea, Juan. Amén. Y justamente hablando del presidente Trump, que este presidente ya casi a punto de entregar de los Estados Unidos logró la conciliación de los acuerdos históricos de Abraham entre países, estados árabes e Israel. Y más recientemente se han sumado otros estados árabes como Sudán y Marruecos. ¿Qué implica esto para el Medio Oriente y para el mundo general en cuanto a la temática que vamos a tratar hoy? ¿Por dónde va el mundo y sobre todo en 2022? 21, perdón. Bueno, yo quiero hacer otra precisión adicional a la del año, ¿no? El presidente Trump no va a entregar nada. O sea, el presidente Trump va a ser reelecto nuevamente por la obra y gracia del voto popular legal, digno y decente de la Norteamérica buena, no la Norteamérica tramposa que se montó en hacer las triquiñuelas que se hicieron para que ocurrieran los fenómenos que ocurrieron. O sea, eso por un lado.
Y luego, lo que tenemos que celebrar también alrededor del enfrentamiento o de la situación de descongelamiento del enfrentamiento entre los actores fundamentales del Medio Oriente es precisamente apelar a un momento de genialidad de la administración Trump en cuanto a la creación de lo que ellos llamaron la teoría de la delegación. Es decir, yo me busco a los principales afectados por el problema árabe en Oriente Medio para que me tiren la mano y me bajen los costos operativos a mí, en términos empresariales, me bajen los costos operativos a mí de manejar el asunto árabe. ¿Y a quién me busco? A los enemigos naturales y jurados del mundo árabe, que son los judíos. Entonces, el Estado de Israel se ha convertido en el delegado de los Estados Unidos de Norteamérica de hacer contención a toda la maquinaria desbordada, en algún momento descontrolada y en otros momentos terrorista del mundo árabe. Con un objetivo claro y preciso, ¿no? A la final, no solamente contener el pandemonio de lo que significa el mundo árabe en su despropósito a lo largo de los últimos 60, 70 años de extinguir a Israel simplemente porque sí, sino también en el despropósito ahorita de centrarse en el mundo árabe para enfrentar a un pedazo del mundo árabe que continúa en la desviación, que es el pedazo fundamentalista que está representado por la República Islámica de Irán. Ajá. O sea, el enemigo común, Irán, unió al mundo del Medio Oriente, a árabes con judíos. Yo creo que sí. ¿Se entiende así? Yo creo que ahora, sí. ¿Hay riesgo de una confrontación con Irán? Con toda seguridad, es esperable, sobre todo porque Irán es el brazo sucio operativo de la República Popular China. Entonces, en el Medio Oriente. Claro. Sí, es verdad, gracias por la exactitud. Hay otros representantes también mugrosos en algunas partes de América Latina. En otras partes del mundo. En otras partes del mundo, ¿no? Pero sí, efectivamente, hay una complicidad o un eje construido entre China e Irán, en donde hay una adversión natural a los intereses sobre los cuales están montados tanto los judíos como los árabes, como nosotros los occidentales, que es una paz sobre la base de la extinción real y oportuna y pronta del crudo en Oriente Medio. Bien, nosotros hemos cumplido con una pausa comercial y enseguida regresaremos con Juan Guerra, internacionalista. Estamos conversando sobre a dónde marcha el mundo, sobre todo para el próximo año, qué rumbo está tomando. Ya enseguida regresaremos, vamos a comerciales. Bien amigos, continuamos con un mundo de economía, hoy dedicado al tema internacional en nuestra sección de la frontera, una economía viva. Estamos hablando con el internacionalista Juan Rafael Guerra y con él estamos hablando de hacia dónde marcha el mundo en el año 2021. Estábamos hablando del Medio Oriente y en algún sentido pues de la influencia, de la importancia de la política exterior, ¿no?, de los Estados Unidos en la región para contener el expansionismo islámico de Irán, que no solamente apunta al Medio Oriente, está apuntando a América Latina y a otras regiones del mundo. Pero vámonos ahora, Juan, a Europa en general, Eurasia. Hombre, allí está ocurriendo una situación bien curiosa. Los líderes europeos han dicho muchas veces a lo largo de los años y más recientemente también, en muchas ocasiones, que no habrá una vuelta a la normalidad con una presidencia de Biden, ¿no?, de Joe Biden en los Estados Unidos, y que los europeos deben hacer más por ellos mismos. Están hablando de las relaciones entre Europa y los Estados Unidos. Gane quien gane, indiferentemente el 3 de noviembre, porque no se apuesta ni a uno ni al otro, porque no está definida la situación. Bueno, no parece. No parece la actitud de los europeos. Los europeos ya están jugando en territorio adelantado. Ellos juegan como si el señor Joe Biden fuera ya presidente de los Estados Unidos y están actuando en consecuencia. Pero yo quería preguntarte eso. ¿Qué le conviene más a los europeos? Porque el europeo ha mostrado tener diferencias importantes con Trump por aquello del nacionalismo trumpiano, ¿no? Aquello de American First. Entonces, es apropiado tu comentario. Entonces
los europeos sienten que la administración Trump los ha debilitado a ellos. Muchísimo, y lo ha hecho. Y algo más, la administración Trump definitivamente en términos económicos y geopolíticos los ha desmantelado. Pero es que la peste china los ha terminado de arruinar. A los europeos. A los europeos, porque ha puesto en evidencia lo calamitoso, lo mal hecho, lo corrupto y lo ineficaz de sus sistemas políticos y de sus sistemas de salud y de políticas públicas alrededor de situaciones como esta. O sea, cuando ellos de alguna manera denuncian y hacen fe de que no tienen control de una situación como esta, que no la controlaron y se le muere la mitad o una parte importante de su capa más anciana de la población, porque esa capa anciana de la población está delegada o está franquiciada a unidades corruptas de producción como asilos de viejitos, malas mañas en cuanto al manejo de ese tipo del subsector salud, pone en evidencia ante Europa misma y ante el mundo lo estropeado que está Europa. Lo estropeado que está Europa en términos de generar realmente respuestas a todas las situaciones que tienen, no solamente al tema comercial, sino al tema de salud, o el tema territorial, o el tema político. Y no hablemos del tema de seguridad y defensa. Por ejemplo, porque ¿no? Están penetrados por el mundo islámico, completamente, creándoles cualquier cantidad de problemas. Fíjate todo lo que pasa en Francia. Y en Inglaterra se comenta de que cada 5 o 4 días se abre una mezquita nueva. Wow. O sea, estamos hablando de que la segunda religión más importante, sí es una conquista silenciosa, la segunda religión más importante en Europa es la islámica. O sea, no estoy hablando de la católica ni la protestante, no, la islámica, una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con la idiosincrasia occidental, que es totalmente adversa, en donde las mujeres tendrían que seguir desde la concepción de ello, sobre todo en el mundo fundamentalista, no solamente con el tapabocas tuyo, sino con un velo, sí, y restringir completamente su tipo de vida, o su tipo de vida normal. Y bueno, los europeos pareciera que no se dan cuenta de esto. Están más preocupados por fumar marihuana o por hacer cualquier vagabundería de los que ellos les gustan para hacerse notar de que son individuos libres, que enfrentar una colonización, muchísimo más contundente que la que ocurrió en el siglo VIII, de esta era. Entonces, Europa tiene que verse el ombligo, y mientras el presidente Trump, que tome otra vez control de la realidad política de su país y, por supuesto, como referencia del resto de la realidad política del hemisferio y probablemente del planeta, como potencia, sobre todo por el lugar tan importante que tiene, los europeos van a tener que hacer un acto de contrición y un acto de reflexión importante para darse cuenta en lo mal que están. Bien. Usted asume que el presidente Trump no va a entregar, dijiste, ¿no? Y el presidente Trump, el que, bueno, ya sería para el segundo... No puede entregar porque ganó las elecciones. Para el segundo mandato, exactamente, porque hay otros que dicen que no, que es Biden. Sí, Ese sigue esa confrontación, sí, ¿no? Seguro. Exactamente, va a redimensionar... La fe es lo más importante. La fe mueve el mundo, se dice generalmente. Pero decía que el presidente Trump en su nueva gestión va a redimensionar todo lo que es la política exterior, sobre todo, y para el caso de Venezuela. Sin duda. Aquí Venezuela... Aquí no hay nada que redimensionar, Darcy. Aquí lo que hay que es que continuar con la obra empezada. En Venezuela no hay nada que redimensionar. En Venezuela hay mucho que terminar. Y aún estamos... Y yo diría, no sé, yo ahí sí que como que discrepo un poco en cuanto a ti, o mucho. Yo creo que más que continuar aquí en Venezuela es que tenemos que empezar a hacer todo por estructurar un sistema de gobierno, sí, pero eso por una política, exacta, una seguridad de Estado, exactamente, porque si no seguiremos siendo papeles volantes. Claro, pero hay una parte del país que no termina de entender lo que tú estás diciendo tan inteligentemente, ¿no? Y tan claramente. O sea, que hay que empezar a pensar en el día después de Venezuela. Hay que empezar a remaquetear el país, hay que empezar a reinstitucionalizarlo. Pero eso no es un trabajo de Trump. No, por supuesto que no. Es un trabajo de la oposición, por ejemplo. Exacto, es un trabajo de las fuerzas que no estamos de acuerdo con el proyecto político. Pero que sí es un trabajo que debemos hacer nosotros, pero con asesoría de especialistas internacionales, de gente de afuera. Tenemos que recurrir sin duda alguna al asesoramiento, porque solos no podemos. Además es válido. Si el gobierno bolivariano se ha asistido los últimos 27, 23, 22 años de tantas fuerzas dispersas de la izquierda del mundo y han sido tan importantes para la construcción de su proyecto, yo creo que es válido que nosotros, las personas que no estamos totalmente de acuerdo o ni un poquito de acuerdo con la visión política que tiene el Estado venezolano, del propio Estado venezolano, de que busquemos, como dices tú, alianza, asesoría en otros ambientes. Estoy de acuerdo contigo, y ahora que estamos en Navidad, pues
La salsa que es buena para el pernil Debe ser también buena es para buena para... Para el cochino. Exactamente, para el lomo de cerdo. Para el lomo de cerdo. Así que Sí. entre salsa seguiremos. Vamos a hacer un corte, amigos, y regresamos en algunos segundos con más de Un Mundo de Economía, conversando con el internacionalista Juan Rafael Guerra. Ya venimos. Estamos de vuelta con más de Un Mundo de Economía, hoy jueves de la frontera a ámbito internacional, compartiendo con el internacionalista Juan Guerra. ¿Hacia dónde marchará el mundo el próximo año? Específicamente vamos a hablar de Venezuela. Juan, pareciera ser, si nosotros revisamos y nos documentamos sobre la conspiración de Bunsen, que fue donde se determinó el exterminio de los judíos, el holocausto, pareciera ser que es como aquí que hubo o hay una conspiración contra el país, donde el mundo entero está presenciando el suicidio de los venezolanos. Nada más cabe señalar esta tragedia de estos venezolanos que murieron, que trataban de escapar en Güiria a Trinidad y Tobago. Y no pasa nada, señor. Algo ¿Qué pasa? terrible. ¿Es una conspiración? No, sin duda, sin duda, sin duda. Lo que pasa es que es la conspiración no solamente para la extinción de un pueblo, sino para la extinción de la inteligencia. Porque hay muy pocas personas que hacen esos comentarios. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú, Fidel? Pareciera que como que unos pocos nada más nos damos cuenta de lo que está pasando. Es un suicidio masivo. O una estupidez Nos suicidaron, colectiva. exactamente. O una estupidez colectiva, ¿no? Una idiotez colectiva. Y por eso es que hay que apostar para que lo que nos traiga el niño el año que viene sea luces, cerebro, entendimiento, un poco entender que, bueno, los que han venido jugando a los malos probablemente son muy malos, pero los que han venido jugando a los buenos, con toda seguridad son bien malos. Sin duda. ¿Ok? Entonces, y llegó la hora un poco de que el venezolano deje de ser estúpido. Es que yo no entiendo, sobre todo, no puedo imaginar, cuantificar mucho menos la imbecilidad de la gente que no puede, no capta qué está pasando, ni se pregunta por qué está pasando esto, como que no está consciente. No, sí están. Lo que pasa es que nos han retrotraído a un estado muy básico de civilización, al hambre. Entonces, cuando tú tienes que atender necesidades primarias, claro, tus necesidades fisiológicas, primarias, hambre. de las de subsistencias no pasa, la filosofía, el enredo político, las concepciones metodológicas de abordaje de la democracia, por ejemplo, mira, son entelequias que no te resuelven el pedazo de carne que tienes años que no te comes, o el trozo de mortadela que hace mucho tiempo no ves, ¿no? Entonces, es un poco eso, o sea, la miserabilización de un pueblo te permite ponerlo en condiciones de semiceguera o de ceguera. Total, ¿no? diría yo. Entonces, la reacción que tiene el pueblo es irse corriendo. Como cuando el abusivo le golpea a la mujer y ella lo primero que hace es salir corriendo, ¿no? Lo que tiene que agarrar es un palo y meterse en la cabeza al tipo, ¿no? Claro. Pero no es forma de invisibilizar la violencia. Y la violencia puede, y de hecho sabemos que lo puede ser, es perfectamente pasiva. O sea, yo te mato de hambre, yo te desnaturalizo tus necesidades, te las llevo a los estratos y a los ambientes, a las posiciones más elementales, para que solamente pienses, como dices tú, de manera escatológica. Es que de hecho los venezolanos ni siquiera estamos pensando en el hoy. Estamos pensando quizás en las 2 horas siguientes, porque nos la han puesto así de chiquitos. Sí. Ahora, Juan, volvamos a los Estados Unidos, porque es que a mí me tiene tenso el tema electoral en los Estados Unidos. A medio planeta. A medio planeta. De acuerdo. El fiscal general del estado de Texas demandó el proceso electoral por una supuesta, según su punto de vista, violación de las leyes electorales que no cumplieron con los parámetros de ley, ¿no?, de la Constitución de los Estados y de la Constitución Federal de los Estados Unidos. A esa demanda se sumaron Trump y se sumaron 17 estados de la Unión de los Estados Unidos, esperando, eso fue la semana pasada, esperando que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se pronuncie. Tengo entendido que el tribunal se pronunció, no estoy seguro. Sí, lo hizo. Y lo desestimó. Y lo desestimó. Sí, seguro. Ahora,
¿Qué va a pasar entonces? ¿Cuál es el estatus de la situación electoral en realidad de los Estados No, Unidos? yo no lo tengo claro en términos jurídicos, ¿no? ¿Quién va a demandar, quién va a contrademandar? Porque para mí esos son términos chinos, ¿no? No los manejo. No somos abogados internacionalistas. No, yo no soy abogado internacionalista. De derecho internacional. Te equivocaste de invitado. Lo que sí tengo claro es algo en términos políticos, ¿no? Que esto es una parte nada más de lo mucho que tiene que venir, porque no se van a quedar con esta. O sea, tú no puedes burlarte de 70, 90 millones de electores a través de un proceso mañado en donde tú fabricas boletas electorales en China, las llenas en Pensilvania y las entregas por correo, y aquí no pasó nada. Pero los medios de comunicación nacionales e internacionales están empeñados en decir que Trump dice Sin duda. que no hay pruebas, que Sin no duda, sé qué. sin duda. Y ese es su Toda trabajo. conspiración. Lo están haciendo, ¿no? Y lo están haciendo muy bien. Cada quien está haciendo su rol, Fidel. O sea, cada quien está... En política todo el mundo tiene que desempeñar su rol. Ellos están haciendo el suyo jugando con los grandes capitales norteamericanos ubicados en China y con el gobierno chino, que son dos cosas totalmente distintas, aunque se dan la mano en un momento dado, ¿ok? ¿Tú ves la posibilidad de que la presidenta del Parlamento norteamericano tenga que asumir la presidencia de los Estados Unidos en enero? No, yo no creo. Porque no esté resuelto. No, yo no el creo, tema. Yo creo que esto va a ser resuelto. O sea, yo insisto, el comentario que oímos el domingo o la locución que oímos el planeta entero el domingo sobre el tema de la vacuna contra la peste china es un inicio de una nueva sonada por parte del presidente Trump. De un retomar el control. De un retomar el control. O sea, yo no sé a través de qué figuras jurídicas lo van a hacer, si es con demanda, si es con globos aerostáticos, no sé. Yo tengo entendido que en 4 ocasiones anteriores en la historia de los Estados Unidos le ha tocado al Parlamento, al Congreso, decidir el tema finalmente electoral. O sea, el Congreso elige Es posible. al presidente. Es que te Ya cuento ha pasado algo. 4 Te veces. cuento algo, Fidel. Lo que pasa es que los medios han hecho de esto algo inédito, pero esto ha pasado muchas veces en la historia norteamericana. Sí. O sea, los ilícitos electorales en la historia norteamericana han sido comunes y frecuentes. No son el nuevos. siglo pasado estaba lleno, el siglo XIX y parte del siglo XX estuvo lleno de eso. Y se solucionaron. Ellos tienen una capacidad increíble, de metabolizar sus propias malas comidas, de digerirlas. Claro. Y lo ha sabido hacer. Y ahora lo que está en juego no solamente, por eso es que es importante para nosotros, no solamente es la digestión de ese país, sino lo que va a suceder a partir de dos visiones que efectivamente están contrastadas y encontradas, que se podrían presentar después de la asunción de Trump el 20 de enero. O sea, si las elecciones son adjudicadas, no ganadas, adjudicadas a Biden, el mundo va a ser totalmente distinto como nos lo imaginamos. Es más, me atrevo a decirle que va a ser distinto pa' feo. Dios mío. Tu Papel. mensaje de fin de año para nuestra audiencia. Feliz Navidad. Muchas gracias. Así es la simplicidad de la vida. Juan, muchísimas gracias por Muchas venir a todos gracias, Juan. ustedes. Muchísimas gracias. ustedes. Bueno, amigos, y ya saben que hay una inmensa minoría que no está buscando el virus. Sea usted parte de ella. Sí, señor. Cuídense mucho, que el virus no es juego. Buen provecho. Será entonces hasta mañana viernes.